acompañan a la mesa y presentamos de inmediato a Lorena Tapia, que es pediatra, infectóloga de la clínica Las Condes, integrante del Consejo Asesor Científico Vacuna COVID-19. Lorena, buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, Matías, ¿cómo estás? Bien, primero Gracias por la invitación. a ti por acceder a esta hora, recibirnos. Primero, corregir o no lo que yo dije por lo que he leído, que es cuando se considera una población protegida, no son el 100% de sus habitantes, sino que ya un 60, un 70% es adecuado para cortar la circulación de un virus. Anda por ahí la cosa, ¿no? Eso depende un poco de las características del virus y de la transmisibilidad del virus. Hay algunos virus que necesitan una protección mayor, un porcentaje de protección mayor, pero para coronavirus y para controlar la pandemia, diría yo, todavía no se habla de controlar muy bien la transmisión o controlar precisamente todo el contagio, sino que controlar la pandemia y la emergencia que tenemos ahora. El cálculo se ha hecho en ese 60-70% que tú mencionas. Distinto es cuando queremos disminuir por completo la circulación de un virus, como ha ocurrido históricamente con otros virus, donde se necesitan porcentajes mayores de vacunación. Pero eso es lo que se ha calculado para coronavirus en este minuto para controlar esta pandemia. Ok, está muy bien hecho la aclaración, el punto y la explicación. El presidente Piñera hace pocos minutos ha señalado que el primer trimestre deberíamos tener ya vacunado a la población de riesgo. O sea, gente que trabaja directamente en servicios médicos con las personas infectadas. Luego, tener a los adultos mayores y a los demás grupos de riesgo. ¿Te parece bien, te parece plausible, te parece suficiente intentar como meta el primer trimestre ese grupo de personas en la población? Parece bien priorizar. De todas maneras, estamos en un periodo en que estamos aprobando una vacuna de varias que probablemente puedan ser aprobadas y esperamos que sea así, ¿cierto? De distintos estudios que han ido avanzando, por lo tanto tenemos la aprobación de una vacuna y esa vacuna en teoría va a ir llegando paulatinamente y tenemos que ir priorizando y se tiene que existir esa priorización en la medida que vayan llegando las dosis a los distintos países. Recordemos que son distintos países a los que tiene que ir llegando. Lo ideal es que llegue además a todos los países por igual, que sea de una distribución equitativa. Y en ese sentido, dado que vamos a tener una llegada que no es masiva de vacunas, tenemos que priorizar. ¿Y de qué manera se prioriza? Es claramente como lo ha establecido el CABEI, que además tiene experiencia y tiene expertos en el tema de cómo priorizar y cuándo priorizar. Y ellos son los que han sugerido esta priorización con el personal de salud y adultos mayores o pacientes con factores de riesgo, que son los que abarcan la mayor mortalidad del virus en este minuto, como primeros dentro de esta lista de priorización. Así que me parece bien, es parte de lo que se tiene que hacer cuando va llegando un suministro limitado cada vez. Ahora, Lorena, no es lo ideal es toda la población, o 60, 70 que ya explicaste, ojalá el 100, pero con los grupos de riesgo en este primer trimestre, es decir, adultos mayores, trabajadores de la salud que están vinculados a estas materias o a esta área del COVID, más otros grupos de riesgo, el impacto en la sociedad, vamos a decir, en lo social, en lo económico y en lo sanitario, debiera ser suficientemente poderoso para subir un peldaño importante, ¿no? Porque, claro, va a seguir circulando. Yo o tú o otras personas que afortunadamente yo al menos no tengo enfermedades crónicas, me puedo infectar e incluso lo puedo transmitir. Pero si tenemos cubierto a ese grupo de riesgo, la mortalidad va a caer mucho y vamos a poder no relajarnos, pero respirar bastante más tranquilos, ¿no? O sea, me gustaría que tú nos señalaras cuál es el impacto que tenga el que estos grupos, la pirámide, esté vacunada. Exactamente, se ha visto que los pacientes mayores de edad y con factores de riesgo son los que concentran la mayor cantidad de muertos. Eso significa además que necesitaron de un sistema de salud, están ahí, además ahí concentrados los casos graves y a la medida que uno prioriza a esa población disminuye la cantidad, la mortalidad, que es un dato muy relevante en una pandemia, y también disminuyes la enfermedad grave, y a eso es lo que tiene que apuntar en primera instancia la vacunación.
Y eso es lo que se espera, ¿cierto? Y de hecho los resultados de los estudios clínicos que han ido mostrando estas eficacias han mostrado disminución en la enfermedad severa o en la enfermedad por coronavirus. No hablan todavía de la inmunidad a largo plazo, ni hablan todavía de la transmisión entre personas, sino más bien hablan de la disminución de los casos graves por coronavirus. Entonces, eso efectivamente tiene un impacto porque sabemos que el problema que tenemos ahora con la pandemia es que cuando aumentan los casos tenemos mayor cantidad de muertes y tenemos mayor cantidad o mayor necesidad del uso de nuestro sistema de salud que puede colapsar y puede además retrasar otras atenciones que también son necesarias en la población. O sea, tiene un impacto inmediato en lo que nos importa, por lo pronto, que son salvar vidas. Tiene un impacto real, importante, medido y nos hace, por lo menos, mirar con más tranquilidad lo que viene el próximo año. Porque el próximo año, cuando anoche hablábamos, antenoche con el rector de universidades, lo que significa que la gente pueda recuperar sus trabajos, recuperar sus posibilidades de vida. O sea, las medidas de confinamiento, por así decirlo, debieran ser más acotadas si se logra efectivamente inocular a la pirámide de riesgo de la población. No debiéramos tener confinamientos muy severos, en teoría, ¿no? Deberíamos seguir, de todas maneras existe el acuerdo, el conocimiento que tenemos que seguirnos cuidando, porque no tenemos, ¿cierto? Y tenemos que seguir distanciados, probablemente el confinamiento absoluto puede caer. Hay que tener igual cautela, uno es lo que espera, ¿cierto? Esto es lo que nosotros esperamos, según las eficacias que se han observado en la fase 3 de estos estudios, uno esperaría que esto ocurra, pero ojo que tenemos que ver qué es lo que pasa en la vida real, ¿cierto? En la vida que ya tenemos más vacunados. Esperamos y esperanzados, digo yo, que eso así ocurra, pero hay que esperar con calma, paciencia y mirando también los datos. Eso es lo que se espera. Si eso ocurre, claro, es posible que los confinamientos puedan ser menos estrictos, pero hay que mirar. No va a ser, claro, no va a ser de un día para otro, además. Lo que menos quiero, Lorena, es generar la sensación de que echémosle nomás, porque, o sea, aquí, en el bolsillo, cada uno con su mascarilla, aquí en todo momento, el lavado de manos, la distancia social, no tomar más riesgos de los necesarios, pero tampoco confinarnos 4 meses, 5 meses, como han sufrido regiones de nuestro país y el mundo, porque eso tiene efectos sociales feroces y de salud mental, laborales, en fin, a eso me refiero, no me refiero a descuidarnos y echémosle nomás, para nada. De todas maneras, todos están conscientes y de hecho la gran preocupación de la pandemia es todo el efecto que tiene esto, ¿no? Tanto del número de casos de mortalidad y tanto del número de casos que necesitan una atención, pero efectivamente hay un efecto mucho más allá en la salud mental de las personas, en la economía, en el trabajo de la gente, en la movilidad, así que sí, en eso están enfocados no solamente Chile, sino el resto de los países. Lorena Tapia, me gustaría que nos explicaras un poco más de qué se trató esa reunión del ISP hoy día. Me refiero al impacto, nuevamente, el efecto social que tiene esta decisión, esta autorización en nuestro país. Técnicamente, ¿qué significa y cómo es indicativa de lo que pueda suceder con las eventuales siguientes vacunas o laboratorios que piden autorización a Chile? Bueno, esto ha sido, esta reunión termina por no digo cerrar, pero marca un hito dentro de un proceso que ha sido largo en el ISP. Y desde la llegada de la información de estudios clínicos, en la medida que han llegado informaciones de estudios clínicos, en la medida que se han iniciado estudios clínicos aquí en Chile, el ISP ha tenido desde siempre una participación bien importante y ha estado al tanto de lo que ha pasado con esos estudios y con los datos que ellos van teniendo. Y el ISP además mantiene una normativa y se rige bajo es bien riguroso en el análisis que hace de todas las candidatas a vacunas o medicamentos que puedan ingresar al país. Lo que significó esta reunión es un poco el paso que necesitaba
Chile para poder importar las vacunas, ¿cierto? Y llegar a vacunar finalmente a los pacientes que así lo necesitan. Entonces se explica un poco y se vuelve a discutir cuáles son los beneficios, cuál es la seguridad. Recuerdo que una de las cosas más importantes, yo diría que la más importante en este minuto, es evaluar la seguridad del medicamento o vacuna que se está ingresando en este minuto. Se discute eso y en base a eso, en comparación al riesgo que tenemos de enfermar por COVID, se decide si es que finalmente das o no esta autorización de excepción. Eso sucedió hoy día, eso valida, como les digo, la llegada de la vacuna a Chile y el inicio de estas vacunaciones, y tal como tú dices, probablemente vayan siguiendo, vayan ocurriendo nuevas reuniones según vayan apareciendo nuevos candidatos de vacunas que vayan avanzando. Lorena, por último quiero aprovechar tu condición, ¿no es cierto?, de especialista, de infectóloga, de integrante de este consejo asesor para la vacuna, porque yo lamentablemente he escuchado en algunas autoridades, he escuchado en algunos periodistas, incluso que hago la autocrítica en mi propio rubro, que con una liviandad y una facilidad ponemos en duda la seguridad de, por ejemplo, esta vacuna de Pfizer, casi como preguntándole a la gente, ¿y usted se vacunaría? Como diciéndole, da lo mismo, si se vacuna o no, porque en realidad le encontraríamos la razón porque no estamos seguros de que sea algo, valga la redundancia, seguro. El que esté esta vacuna poniéndose en todas partes del mundo, que sea autorizada por las autoridades, el que tenga los estudios que tiene, que esté en fase 3 y no en fase 1, indica que esta es una vacuna raquete contra segura para evitar cualquier sombra de duda, ¿no es así? Sí, es una vacuna segura, es una vacuna de una tecnología que tenía muchos prototipos o tipos de vacuna que venían estudiándose, no en fase 3 ni con la urgencia y la necesidad que teníamos actualmente, pero es un tipo de vacuna que viene ya en estudio, es una vacuna además de fácil fabricación, no tan fácil distribución en este caso, sí, sí. Pfizer por su, no. ¿cierto? En esta específicamente no, pero es de fácil manufacturación. Es simple de entender científicamente hablando, porque tú lo que haces es poner un RNA, que es como un material genético, para que tu célula produzca una proteína que finalmente va a estimular tu sistema inmune, tu inmunidad, tus defensas para defenderte en una exposición posterior. Y ese proceso lo hacen células de nosotros, ¿cierto?, propias, que están muy acostumbradas además a recibir infecciones. Nosotros estamos constantemente siendo sometidos a infecciones virales, RNA, virus RNA, toda nuestra vida, y nuestras células están preparadas para eso. Son capaces de mirar este RNA, mirar las proteínas, defendernos, degradarlo, lo eliminan y después nos defendemos contra eso. Y esa maquinaria es la que se ocupa en esta vacuna para producir finalmente las defensas o la inmunidad posterior. Así que sí, es una vacuna segura, además una tecnología que probablemente vamos a seguir usando, sobre todo si la usamos masivamente en esta pandemia, y pudiera servir para otros fines también. Lorena, si tú tuvieras la vacuna, ¿te la pondrías tú hoy? Sí, de todas maneras. ¿Se la pondría, disculpa, no conozco tu entorno familiar, si tuvieras hijos, padres, abuelos, ¿te recomendaría a tu padre, a tu madre, a tus abuelos, a tus hijos que se las pusieran hoy día? Sí. Muchísimas gracias, Lorena. Que esté muy bien y gracias por recibirnos esta noche. Listo. Chao. Que estén bien. Chao, chao.